Bueno, tengan todos muy buenas noches. Muchísimas gracias por estar una noche más en las charlas de Proyectar. Hoy tenemos una charla de suma importancia para los arquitectos y las personas que trabajamos con todo lo que tiene que ver con el reglamento de bomberos a nivel de Costa Rica. Y hoy tenemos el arquitecto Jonathan Durán, que es un funcionario de la Benemérita Cuerpo de Bomberos, que nos va a impartir una charla sobre errores comunes en el trámite de bomberos, que titulamos de la teoría al diseño. Jonathan es un arquitecto ya muy experimentado, en el cual hemos pedido la colaboración, en el cual Jonathan es muy colaborador y parte de la comunidad de Proyectar. Y esta charla se la hemos estado pidiendo hace rato para poder aclarar algunas inquietudes que casi todos tenemos en nuestros proyectos. Jonathan, muchísimas gracias por estar con nosotros. Tú me dices si quieres que las consultas las dejemos al final o que las personas vayan haciendo consultas conforme se va desarrollando el tema. Tú me dices como tal, pero de Ok, antemano, muchísimas gracias por estar aquí puyando hombro a hombro con Proyectar y sobre todo sembrando semilla a los arquitectos y arquitectas de Costa Rica y a las personas que están conectadas acá en esta noche. Muchísimas gracias, perfecto. Jonathan. Bueno, muchas gracias a todos por la oportunidad. Esto es algo de suma importancia. Permítanme un segundito nada más. Ahí, ya ahora sí. ¿Me escuchan bien? Sí, ¿era? Estamos bien. Sí. Ok, ok, perfecto. Esto es de suma importancia. ¿Por qué razón? Porque hoy por hoy todavía tenemos muchos profesionales que están muy flojos, digamos, en el tema de las normativas, principalmente contra la incendios. Entonces, esas oportunidades realmente son de sumo aprovechamiento para poder aclarar algunas dudas que vayan surgiendo en el camino. La presentación tiene información muy básica sobre lo que el reglamento aplica y cómo se aplica. Sin embargo, en la dinámica, si ustedes desean ahí interrumpirme, lo pueden realizar sin ningún problema. Me gusta que sea muy dinámico para poder ir solventando alguna duda que se vaya desarrollando en el camino. Entonces, para comenzar, bueno, me llamo Jonathan Durán, tengo 9 años de estar trabajando en la Unidad de Ingeniería de Bomberos de Costa Rica, principalmente en la Unidad de Revisión de Proyectos Constructivos. La Unidad de Ingeniería de Bomberos no solamente se dedica a la revisión de planos, también se dedica a la parte de evaluación de riesgo, que son todas las inspecciones que se realizan de los proyectos en APC. No todos los proyectos, obviamente, porque son muchos, pero sí se hace una gran mayoría de visitas, principalmente los que tienen grandes escalas de construcción. Tenemos el programa de pruebas de sistemas contra incendios y también tenemos un programa de educación que nos abre estas puertas para poder desarrollar charlas y capacitaciones. Entonces, para comenzar, siempre me gusta tener bien claro el sustento legal porque muchas veces se omite. Hoy por hoy, hoy por hoy, por ejemplo, hoy un día típico de esos, recibí 7 llamadas consecutivas desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la mañana y los 7 profesionales y los 7 arquitectos justamente me indican temas muy básicos sobre la aplicación de la normativa en los proyectos constructivos. Nosotros, por la naturaleza de las consultas, siempre indicamos que si conocen sobre el Reglamento Nacional de Protección contra Incendios y nos dicen que no. De hecho, hemos tenido hasta situaciones en las que los profesionales no conocen tan siquiera el reglamento de construcciones. Entonces, posiblemente sí lo conocen, pero lo omitieron o lo vieron así como de lejos, ¿verdad? Entonces es importante ver todo ese tema del sustento legal. El Reglamento Nacional de Protección contra Incendios, en el apartado, el capítulo 3, nos va a hablar sobre el tema de la obligatoriedad. ¿Qué función tiene bomberos con los temas de la NFPA?
Pues de acuerdo al, una de las situaciones que vamos a ver más adelante en cuanto al incendio del Calderón Guardia, por lo sucedido en el lugar, que fallecieron personas, el Instituto Nacional de Seguros decide y el gobierno que se debe implementar una normativa de seguridad humana y protección contra incendios. Entonces se acercan a bomberos y bomberos empieza a investigar y se dan cuenta que existen las normas NFPA. Entonces esas normativas, mediante la ley 8228, que es la ley de bomberos, adopta todas las normativas en su totalidad, incluyendo eh, normativas de ensayo que son aplicables al reglamento como tal y algunas otras condiciones que se van presentando en el camino. Al inicio no se llamaba Reglamento Nacional de Protección contra Incendios, se llamaba Manual de Disposiciones Técnicas. Los que lo recuerdan o lo utilizaron en algún momento, era un documento más pequeño, menos técnico y tenía información tal vez no tan completa como lo tiene ahora el reglamento. El reglamento se ha dado la tarea de que se actualiza cada 2 años aproximadamente. Entonces, una de las condiciones es que se ajusta a algunas excepciones que no se encuentran dentro de la NFPA. ¿Cómo se aplica esto? Bueno, esto se le aplica principalmente a todas los proyectos nuevos, existentes, cambios de uso y protección activa. Me gusta hacer aquí un paréntesis porque muchos de los errores que se presentan comúnmente dentro de la aplicación de los proyectos es cuando tenemos o nos contratan para hacer una ampliación dentro de un proyecto ya existente. Entonces, cometemos el error de que en el plano ponemos la sombra o el hatch o la huella del edificio existente y le estamos agregando la planta constructiva nueva del alcance por el cual nos están contratando. Pues resulta que eso tiene un arma de doble filo. ¿Por qué razón? Porque en la misma NFPA, y recordemos que todo lo que se indica en la NFPA por la ley 8228 se va a cuestionar en todos los proyectos constructivos. Entonces, se indica que el proyecto es existente y la NFPA indica muy claramente que todos los proyectos que se denominen como existentes es porque ya tuvieron una revisión previa por parte de bomberos, Ministerio de Salud y todas las instituciones involucradas dentro del proyecto como tal. Entonces es importante que antes de poner existente, busquemos si tiene algún número de contrato donde se revisó previamente ese proyecto. Muchas veces los proyectos, por la antigüedad del mismo, no tienen el número de contrato. Entonces, ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado y ver las condiciones, si cumple con temas de medios de egreso, principalmente si está compartiendo el medio de egreso de lo existente con la remodelación o ampliación que se le está haciendo o si es un cambio de uso. Voy a poner un ejemplo muy gráfico. Cuando en muchos proyectos toman una casa vieja y la convierten en una guardería. Entonces, asumimos que como es una casa, entonces no nos van a pedir mucho. Pues sí, el reglamento muy claro indica que por la ocupación va a tener algunos factores de restricción que debemos de aplicarlo al proyecto como tal. Ok, para ir entendiendo, vamos a ir viendo paso a paso. Las definiciones, tenemos que tener muy claro el tema de las definiciones. Algunos conceptos muy básicos que se preguntan normalmente o hacen llamadas o correos es por el tema de los recorridos comunes, temas de los medios de egreso, temas sobre aberturas verticales y sobre el tema de la protección activa. Entonces, todo eso tiene que ir muy de la mano. Nosotros tenemos que tener muy claro como la raíz, la esencia del reglamento de bomberos, entender el contexto de la ocupación. Si nosotros tenemos muy claro el concepto de la ocupación, podemos entender que dentro del mismo reglamento hay algunas cosas que no se necesitan colocar, otras sí se necesitan colocar. Por ejemplo, recorridos comunes. El recorrido común es esa porción de recorrido que nosotros realizamos en un momento, en un lugar crítico y tenemos la decisión para irnos a un extremo o al otro donde tengamos dos salidas dentro del lugar. Los medios de egreso no son salidas de emergencia. Tenemos que quitarnos el concepto de salidas de emergencia porque eso no se encuentra dentro de la normativa, mucho menos puntos de reunión.
lo que nosotros tenemos que tener claro es que ocupamos mínimo 2 medios de egreso en los proyectos. Si las distancias de recorrido común supera lo que nos permite el reglamento, con mucho más razón tenemos que tener los 2 medios de egreso. Si no supera esa distancia, entonces ahí sí podemos optar por un único medio de egreso, pero todo va a depender del análisis que realicemos. Aberturas verticales. Muchas veces, para ponerles un contexto muy común, imaginemos que tenemos un núcleo de apartamentos, son de 2 niveles y resulta que no tenemos espacio para ventilación y tenemos, por ejemplo, 4 apartamentos, arriba y abajo. Y para poder ventilar, le hacemos un ducto para que exista esa ventilación ahí, pero cometemos el error de poner la cubierta hasta donde está el ducto como tal. Entonces, recordemos que el humo funciona como chimenea y se va a acumular ahí. Y cuando ya hay una presión máxima de humo, él empieza a bajar y se empieza a meter por las ventanas que empezamos a colocar ahí. Luego, lo que son alarmas de humo, lo que son rociadores y todo tipo de sistema de protección activa, va a depender de la ocupación, el tamaño del proyecto y las características del riesgo, que ya lo vamos a ver más adelante. Ok, paso 2, requisitos fundamentales que encontramos en el capítulo número 5. ¿Para qué sirve la NFPA y el reglamento? ¿Cuál es la esencia? El número 1 es salvaguardar la vida humana. Nosotros tenemos que tener muy claro de que tenemos que pensar en la persona, no tanto en la estructura, pero sí es importante la estructura y ya vamos a ver por qué. Porque la esencia principal es salvaguardar la vida humana. Entonces nosotros tenemos siempre que ser empáticos y ponernos en los zapatos del usuario que va a estar dentro del proyecto, llámese clientes, el propietario, etcétera, etcétera, porque tenemos que entender que en cualquier momento, si estamos construyendo unos locales comerciales y los construimos mal y empieza una emergencia y Dios quiera que no, hay daños a terceros, nosotros no pensamos que esos terceros tal vez puedan ser un miembro de nuestra propia familia. Entonces siempre tenemos que tener conciencia sobre eso. Salvaguardar los inmuebles. Ok, ¿por qué salvaguardar los inmuebles? Si construimos bien el proyecto y protegemos las zonas como tienen que ser, y en una zona específica empieza un conato de incendio y resulta que se desarrolla el incendio en cuestión de un minuto, ¿verdad? Que es menos de un minuto lo que se desarrolla un incendio completo, y dependiendo la cantidad de material combustible o materiales de acabados combustible que tengamos ahí, entonces se va a hacer solamente el inicio de fuego en ese espacio y la parte anexa al mismo proyecto no va a tener tanto riesgo como tal. Entonces, los daños económicos son menos para la hora de hacer la remodelación. Entonces, salvaguardar la vida humana, salvaguardar los bienes, velar porque los sistemas de protección activa que el proyecto requiera, si los requiere, estén en buen funcionamiento. Si están en buen funcionamiento, con mucho más razón se va a mitigar rápidamente el fuego. Salvaguardar los cuerpos de socorro. Aquí no solamente son los bomberos, recordemos que ante una emergencia, dependiendo de la gravedad, entra Cruz Roja, policía, bomberos como tal, brigadas dentro del proyecto o el lugar, el edificio que se esté trabajando o empiece el conato de incendio y principalmente salvaguardar los bienes. Entonces esto nos permite que tengamos una comunidad segura. Ok, el paso número 3, la clasificación de la ocupación. Aquí es donde tienen que prestar suma importancia porque esto es lo que nos va a lograr hacer entender cómo funciona el reglamento como tal y la NFPA. La NFPA y el reglamento van de la mano. En el orden es reglamento de construcciones, NFPA y el reglamento de bomberos. ¿Qué es lo que sucede? Que el reglamento de bomberos va muy de la mano con la NFPA y el reglamento de construcciones, en su mayoría, un 80% de los capítulos del reglamento indica, por ejemplo, se requieren 2 medios de egreso o como lo indique el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica. Entonces, lo que hace es tirarle la chinita uno al otro, pero se mantienen los tres unidos. Solo que recordemos que el reglamento permite algunas excepciones dentro de los proyectos constructivos, porque si utilizamos la NFPA como tal,
la restricción va a ser muy, muy fuerte. Entonces, sitios de reunión pública son todos esos espacios, ¿verdad? Donde tenemos más de 50 personas. Eso es un sitio de reunión pública, donde hay aglomeración, celebración de culto, donde se celebran conciertos, cines, teatros, todos esos espacios donde hay más de 50 personas o se aglomere un grupo de personas. Grábense esa parte de ahí porque ahorita vamos a ver una trampilla que más adelante. Educacional. Educacional es todo lo relacionado a lo que sea de duodécimo año hacia abajo. Entonces, tenemos guardería, que es todo ese espacio donde hay cuido, los niños requieren del cuido por más de 4 horas. Los cuidados de la salud, que son los hospitales, los cuidados de la salud ambulatoria, que por lo general son las clínicas o los EBAIS, las correccionales, que son las cárceles, las pensiones, dormitorios, hoteles y apartamentos, entran en algunas condiciones muy similares y eso se los voy a decir de esta manera. Cuando nosotros hacemos el recorrido común, sabemos que tenemos que irnos desde el punto más crítico dentro del proyecto, pero para estas últimas 4 ocupaciones, el recorrido común se toma desde la puerta de las habitaciones o los apartamentos. En la pensión, ahí hacemos un paréntesis, son muy pocos los proyectos realmente que se revisan que sean con una categoría de pensión porque por lo general se convierten los proyectos en apartamentos o mini apartamentos, solo loft, entonces ahí sí tendrían, si fuera el caso, digamos, no sé, se me ocurre un ejemplo loco que es como la serie La Pensión, que es un grupo de personas que aunque no tengan relación, conviven entre ellos, pero es prácticamente como una casa con habitaciones. Entonces, las condiciones ahí cambian un poco por el tema de los recorridos, porque ahí se tomaría los recorridos desde las habitaciones, pero igual en las puertas, hasta la salida que tenga lugar. Pero lo que son los dormitorios, los hoteles y los apartamentos siempre se van a medir desde la puerta, no desde la parte interna de los apartamentos o del hotel. Tenemos los Jonathan, albergues, sí, eh, la, Francini tiene la mano levantada, no sé si querés. adelante, Francini. Sí, es que es para realizar una consulta. Vieras Claro. que en temas de instalaciones deportivas, los recorridos, ¿cómo se consideran? Por ejemplo, una cancha de fútbol 5, una piscina semiolímpica, que son áreas grandes, ¿verdad? Por metraje, Ujú. mas no convergen tantas personas. Y, por ejemplo, un punto crítico, una cancha de fútbol 5, desde un extremo para buscar al otro lado, digamos que solo haya salida al frente. ¿Cómo se considera ahí? Porque por metraje, mentira que en 400 metros cuadrados pues van tantas personas, porque solo juegan 10 personas, digamos. Eso es igual como las O, canchas de pádel, ¿verdad? Igual, que se ajá, han puesto muy de moda, ¿verdad? Entonces, aunque son lugares abiertos, se mantienen bajo techo y la ocupación es un sitio de reunión pública. Indiferentemente si juegan 12 personas, 8 personas, ahí pueden utilizar ese espacio para cualquier otra actividad que no sea eso. Entonces, ahí tenemos que pensar también que si vamos a utilizar, por ejemplo, el frente como un medio de egreso, tenemos que buscar alguna alternativa, construir algún pasillo o algo que nos ajá, pueda dos generar laterales otra para opción poder de salir. salida. Pero a Ujú, nivel, correcto. digamos, de yo considerar cuántas personas son, y es que yo no puedo asumir a que luego van a cambiar el uso, sino dice, tramita con el uso. Entonces, pues, digamos, Ujú. una cancha de fútbol 5 tramita como fútbol 5, te imagínese cuánto sería por persona el metraje si es sitio de reunión pública versus el uso que va a tener. Por ejemplo, una piscina Sí. semiolímpica, que son 8 carriles, pues solo van 2 personas por carril. Si uno lo considera por espejo de agua, sí es mucha agua. Entonces, Sí, ¿eso cómo se le especifica a bomberos? está igual en el reglamento. Hágase, como dice un amigo, hágale una esquinita de la presentación, ahí póngale un asterisco y ahorita vemos esa parte de la carga de ocupantes para que lo Ah, logren ok, entender, ¿ok? gracias. Perfecto. Tenemos la ocupación de mercantil, tenemos la ocupación de negocios, industrial y la ocupación de almacenamiento. Aquí hay una trampa, por ejemplo. Vamos a poner ahora más adelante el mismo ejemplo, pero graficado.
Si yo tengo un McDonald's, ¿verdad? Y el McDonald's en su buena teoría lo que hace es vender productos y mercantil es vender productos. Resulta que yo tengo un McDonald's y ahí sí cualquiera puede comentar. Tengo un McDonald's que es de 50 personas. ¿Tendría la ocupación de mercantil o sitio de reunión pública? ¿Qué creen ustedes? Ahí sí levanta la mano, era cualquier cosa porque no puedo verlos. ¿Qué creen ustedes? Sí, ahorita no hay ninguna contestación. No, ok. Esa trampilla tenemos que tener cuidado. Voy a seguir mejor para no atrasarnos, para que nos dé tiempo a hacer el Sí, cálculo de la carga de ocupantes. Esa es una ok. trampa muy, muy fácil. Imaginen que ustedes los contratan para hacer un Burger King, ¿ok? Entonces, en el Burger King hay varias opciones y el reglamento nos tiene una tabla que nos da el factor de carga. Tienen tres opciones, o el uso concentrado, que es un área abierta, sin mesas, sin sillas, solamente el espacio, imagínense esa cancha de fútbol o imagínense un salón de baile. Tenemos uso menos concentrado, que es cuando ponemos sillas y mesas que después las recogemos y las metemos en una bodega. Eso tiene otro factor de carga. Y tenemos otro que es de asientos fijos. El de asientos fijos por lo general es lo que nos encontramos en las Burger King, McDonald's, etcétera, etcétera. Entonces ahí define. Si yo tengo en el área de los comensales del salón 50 personas, ya no sería un mercantil a pesar de que ellos están vendiendo el producto, porque tendríamos el restaurante como tal, donde preparan la comida, que puede ser un industrial, y tenemos el salón, que es el sitio de reunión pública. Entonces, siempre nos vamos a ir, aunque tenemos dos ocupaciones, a la más restrictiva. En este caso, el sitio de reunión pública. Entonces, yo tengo ese Burger King con 50 personas, la ocupación va a ser un sitio de reunión pública, ya no va a ser un mercantil. Pero si tenemos 49 personas dentro de esa Burger King, yo contando las sillas, 1, 2, 3, etcétera, etcétera, y me da 49, entonces yo lo clasifico como un mercantil. Entonces tenemos que tener bien claro que todo va a depender de la cantidad de personas o el diseño que nosotros estamos planteando ahí. Otro punto, tenemos el de negocios. Negocios, a diferencia del mercantil, mercantil vende sus productos, negocios brinda un servicio. Entonces, por ejemplo, tengo educacional. Educacional ya sabemos que es una escuela, un colegio, donde la ocupación es cuando son las personas, están hasta duodécimo año, ¿ok? Entonces, yo tengo una universidad, por ejemplo, nos contrata la Universidad X para hacerle una remodelación del lugar y lo clasificamos como educacional, ¿verdad? Si ustedes como profesionales lo clasifican mal, se les va a revisar bajo la condición en la que ustedes están tramitando. Entonces, educacional, recordemos que es de duodécimo año para abajo y negocios brinda un servicio. Entonces, una universidad ya todos son adultos, ellos lo que están pagando es por un servicio. Entonces, ese tipo de cascarillas de banano es lo que tenemos que tener muy claro con las ocupaciones. En el capítulo 6 aparecen todas estas ocupaciones que están acá, bien definidas con cada uso que se le está brindando. ¿Ok? Seguimos. Paso 4, la clasificación del riesgo. Tenemos que entender qué es riesgo. Riesgo es todo aquello que pueda encender llama, que pueda causar humo, que tenga una fuga o que pueda poner en riesgo a las personas. Y se clasifica en riesgo leve, riesgo ordinario y riesgo elevado. El riesgo leve es todo aquello que no tiene nada de combustibilidad. Entonces, por ejemplo, les voy a poner el ejemplo de que tenemos un EPA. El EPA tiene un galerón aparte a la tienda, ¿verdad? Recuerden, el EPA ya entraría ahí como un mercantil porque está vendiendo productos. Tiene una bodega de almacenamiento. Almacenamiento es otra ocupación. Y ahí están colocando bloques de concreto. Entonces, ya sabemos que eso no va a encender. Pero si le colocamos los pallets para que no se nos vayan a mojar los bloques, ya sea de plástico o de madera, entonces la condición de riesgo sí cambia. ¿Por qué razón? Porque en el pallet puede haber una persona malintencionada, regó un líquido inflamable
se puso a fumar, tiró la colilla y se empezó a encender eso, pegó el otro pallet y ahí se va sucesivamente, poniéndolo en un escenario muy crítico, pero puede suceder. Luego tenemos el riesgo ordinario, que es todo aquello que tiene un grado de combustibilidad. Entonces, todos los proyectos van a tener un riesgo ordinario. Ese riesgo ordinario es, por ejemplo, no sé dónde están ustedes ahorita. Yo me encuentro aquí en la oficinita que está aquí en mi casa, pero aquí yo tengo la computadora, una pizarra, los libros, una fotocopiadora, equipos de sonido, etcétera, etcétera. Todo eso puede tener un corto, puede encenderse de cualquier manera, el corto puede tocar un papel o cartón o lo que sea de un libro, y entonces ya todo eso es un riesgo ordinario porque hay combustibilidad. Y después tenemos el riesgo elevado, que es todo aquello que arde y aparte de eso puede causar explosión. ¿Alguien con alguna consulta ahí, no? La bola general incluye una concentración en permíteme un segundito para... Ya, no hay Ya, ninguna consulta ahorita. ok, Yo no tengo. perfecto. Ok, ¿para qué nos sirve entender todo eso? Sí, buenas, don Jonathan, mucho gusto. Mi nombre es Gerardo, yo soy arquitecto. Es que necesito que me ayude a llenar el formulario bomberos porque no lo entiendo. Don Gerardo, ¿usted conoce sobre el Reglamento Nacional de Protección contra Incendios? Sí, y lo tiene ahí a mano. No. Entonces, ok, ¿qué es lo que no entiende? Es que no comprendo el contexto de la ocupación, no sé qué es la ocupación del proyecto, no sé qué es la clasificación del riesgo. Entonces, todo es eso que acabamos de ver en este momento. Por ejemplo, dice el formulario bomberos, la clasificación del riesgo, sitio de reunión pública, mercantil, educacional, negocios, vivienda, apartamentos, etcétera, 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 etcétera. Y el contexto de la ocupación, de ahí, por ejemplo, si yo tengo un proyecto de negocios y yo les estoy diciendo que brinda un servicio, de negocios puede ser desde una universidad hasta una oficinita chiquitita de alguno de nosotros, ¿verdad? Entonces, pero sigue siendo un espacio para brindar un servicio. Entonces, ese es el contexto de la ocupación. Clasificación del riesgo. Todos los proyectos son de riesgo ordinario. Entonces, tenemos que entender que esa parte del formulario es lo que nos hace ver a nosotros de que el profesional nos saca el tiempo para ver y leer el reglamento. Entonces, nosotros tenemos una base de datos donde esa base de datos, la llamada se registra y vamos llenando la información y nosotros vamos acumulando ahí, sí, conocimiento del reglamento, no, conocimiento del reglamento, no. Aunque ustedes no lo crean, un versus con un versus. Conocimiento del reglamento, un 25%. No conocimiento del reglamento, un 75%. ¿Y cuántos profesionales estamos en el gremio de arquitectos, sin contar los ingenieros, ¿verdad? Que también es el mismo tema. Entonces, vean que es un tema que es meramente de tener la documentación, ¿verdad? Porque muchas veces hasta hablamos del BIM y nos jactamos de que es que hemos recibido el BIM, que estamos certificados en BIM, que tenemos maestría en BIM, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo funciona el BIM? O sea, ¿cómo modulamos nosotros? Mediante la aplicación de las normativas dentro del sistema y las plataformas de diseño que estamos utilizando para el BIM. Entonces, no es simplemente la modulación, es conocer todo eso. Además, recuerden que eso es un círculo, ¿verdad? Entonces, parte de ese círculo empieza desde que estamos con el cliente hasta que tenemos la aplicación de la normativa para poder desarrollar el diseño. Entonces, tenemos que tener muy claro de que tenemos mínimo tener a mano el reglamento, aunque sea en el teléfono. Yo siempre lo ando ahí en el teléfono y a veces lo comparto por lo mismo, para que esto ya sea como de una herramienta, porque eso le ayuda a cualquiera. Entonces es simplemente lograr entenderlo. Vamos a seguir. Paso 5. Generalidades. Ok, las generalidades que menciona el reglamento se van a ir, ya cuando tenemos el conocimiento de las ocupaciones, a hablar sobre los medios de egreso y la construcción y la compartimentación, que son los dos capítulos más fuertes que tenemos dentro del reglamento y la NFPA. Y a esto le llamamos la protección pasiva.
¿Qué es lo que tenemos que entender aquí? Cualquier material, por ejemplo, el concreto, tiene propiedades físicas que ya tienen resistencia al fuego y es comprobado. Tenemos materiales livianos, llámese yeso, poliestireno, los metales de las puertas, etcétera, etcétera, que tienen condiciones que tienen que tener un cumplimiento normativo, que en este caso sería el ASTM E119 o ANSI UL 263. Y aquí les voy a pasar un tip y ojalá que ustedes lo estén anotando en ese momento. Voy a poner paredes livianas para separar apartamentos. Y resulta que voy a utilizar las paredes cortafuego. Ok. Me rechazan el proyecto porque me indican que yo puse que son paredes cortafuego, pero Jonathan me está pidiendo que tiene que tener la normativa de ensayo. Sencillo, 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 sencillo. Es simplemente irse al apartado 8.27, que por lo general la observación dice, las paredes livianas que se utilizan dentro del proyecto deben de cumplir con la normativa de ensayo según el apartado 8.27 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios. Y adivinen qué pasa, no leyeron la observación, nada más leyeron que no cumplía, pero no leyeron que ahí les estaban poniendo la respuesta. Entonces es simplemente poner que es pared cortafuego y que debe cumplir con esa leyendita que está abajo. Es simplemente indicar eso. Ahora, ¿cuánto tiempo de resistencia al fuego yo debo tener? Sencillo. Si son menos de 3 niveles, 1 hora. Si son más de 3 niveles, 2 horas. Si yo tengo un apartamento de 3 niveles, solo pongo en la simbología o una nota en la pared que diga pared con resistencia al fuego por 1 hora según ASTM E119 o ANSI UL 263. Ese es el tip que les quería pasar. Cuando ustedes ponen eso en el plano, despreocúpense por lo demás con respecto a la observación de resistencia al fuego. Y otras condiciones como iluminación de emergencia, la señalización, los extintores, la detección de alarma si lo necesita, los rociadores sí lo necesita, porque no todos los proyectos lo necesitan, por eso tenemos que tener bien claro el tema de las ocupaciones. Y los hidrantes si tenemos proyectos con más de 2.000 metros cuadrados. Entonces, todos los proyectos que tienen más de 2.000 metros cuadrados requiere de hidrantes. Toda esa información se encuentra en las 120 páginas del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios. ¿Y qué pasa? Entra el proyecto, muy chiva. A veces entran proyectos con un diseño carguísima, un fondo carguísima, lo ambientan de lo más chiva, ponen ahí imágenes de Photoshop y renders y todo eso. En las instituciones no les van a revisar eso, lo que les van a revisar es la información técnica. Por ejemplo, extintores. Si está en el plano y está el extintor ahí, suficiente. Algunos revisores les va a pedir la certificación del extintor. No es que ustedes van a llamar al proveedor y decirle que es que se ocupa la certificación del extintor. Nada, es simplemente poner una nota. El extintor a colocar debe ser certificado según la normativa vigente. Eso es todo lo que tienen que hacer. Ya con solo eso, ya están pasando el plano como tal. ¿Por qué razón? Porque al tener todo esto, lo que nos interesa es que todo cumpla con la certificación requerida. ¿Ok? Jonathan, Ahora, sí, señor. Francini tiene la mano levantada nuevamente, pero sí. Dime, Francini. Nuevamente yo, es que ahorita que hablo de los materiales, en ese caso Ajá. de los vidrios, o sea, de las ventanas, pues los Yo les voy a ventanales ser son esos sinceros. de... Les voy a ser sincero, pero así, a calzón quitado, como dice, ¿verdad? Ujú, ujú. Costa Rica no tiene, digamos, a nivel constructivo, la capacidad de traerse un vidrio cortafuego, porque el valor de un vidrio cortafuego es extremadamente caro. Y traerlo aquí, o sea, aquí no existe. Por más que le diga a la empresa tal, tiene vidrio temperado, que es a prueba de balas, etcétera, 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 pero una cosa es el impacto de una bala y otra cosa es someterse al calor. Entonces, sepan de una vez que los vidrios cortafuego acá en Costa Rica no hay. Entonces, cuando ustedes ponen en el plano vidrios cortafuego, ahí les va a generar un montón de observaciones. Entonces es mucho mejor pensar en alternativas y lo usan principalmente cuando quieren poner un único medio de egreso. Es una situación que pasa como de
de 2 a 10, ¿verdad? 2 proyectos contra 10, que sucede esa condición. Y conste, revisamos el año pasado 1.414 proyectos y todos los años van a aumento yo tengo que desde el 2017, 2016 de estar ahí, este, y van a aumento todos los años, todos los años van a aumento la cantidad de proyectos que van entrando. Entonces, ya es una estadística que no va a parar, más bien van a aumento. Entonces, es simplemente no caer en el juego, digamos, de poner cosas que más bien nos vaya a afectar o embarrelemos la cancha dentro del proyecto, ¿ok? Pero el vidrio es más que todo como evitarlo en las zonas de las escaleras y los medios de egresos, digamos, o ese compartimiento. Para todas las divisiones, digamos, como en oficinas y así, no habría Ah, no, ningún problema. no, en oficinas como tenés un piso con un mismo inquilino, no hay ningún problema, porque es que se pide para la protección se pide en los apartamentos. ¿Por qué razón? Porque yo vivo a la par de Francini, pero Daisy, usted es como yo, que soy un vecino amargado, que no me meto con la vida de los demás, entonces, no sé qué hace Francini, y puede que Francini le guste poner velitas de incienso y candelitas, y suena un cuenco, y se durmió y la candelita se le cayó, hizo un incendio y yo no me di cuenta porque no tenemos alarmas de humo, entonces lo mínimo que debo tener es resistencia al fuego en las paredes, ¿verdad? Para yo por lo menos escapar, que usted ya salió, se olvidó de mí porque yo soy el vecino amargado y entonces, ni siquiera me tocó la puerta para decirme, Jonathan, corra porque hay un incendio, ¿verdad? Entonces, Ujú. es principalmente esa condición. Y las paredes, estos paneles sándwich que vienen, digamos, que en teoría son, no Las de permiten, yeso. como que, no, que es como una lámina de zinc con una cubierta, bueno, con rellenos de poliuretano y luego trae como otra lámina, las que usan como en bodegas y así, no sé si las has visto. Sí, Si se llama son para paneles igual, sándwich. si son para el mismo inquilino, no hay ningún problema, ¿verdad? Si es en la bodega, el mismo inquilino, no hay problema. Entre bodegas sí debería tener resistencia al fuego, sí o sí, ¿verdad? No hay Ah, condición ok. que diga que Y no. luego, una duda que tengo con los elementos verticales, los ductos, Ajá, porque vos, ok, digamos, si ese ducto no tiene techo, el humo sube, ¿cierto? correcto. Y por ahí sale. Si no tiene Este, techo, es ajá, genial. no tiene techo. Y, ajá, Y se permiten ventanas de ese ducto, digamos, como cuando tú ventilas de baños y así. siempre y cuando, digamos, ese es el ducto, ¿verdad? Aquí vive usted, aquí vivo yo, y resulta que Ajá. compartimos la ventana de las cocinas, ¿verdad? Ujú, ujú. Entonces, yo tengo que tener de separación como mínimo 3 metros, una ventana de la otra. ¿Por qué 3 metros? Porque en la NFPA 1, nos dice que el comportamiento del fuego, recuerde que se transmite también por radiación. Entonces, si yo aquí tengo fuego, ¿verdad? Y el humo está subiendo porque resulta que ahí no tengo cubierta, sino que es al aire libre, el humo va a ir saliendo, pero la radiación sigue aumentando. Entonces, esa radiación me permite a mí que mientras yo estoy detectando el fuego del vecino, yo puedo escapar, ¿verdad? Recuerde que la esencia es escapar, no quedarnos Ya ahí a, entendí. ven- a Ajá, vencer el incendio. ahí prevalece entonces la NFPA y no el reglamento de construcciones, porque en el reglamento hay como un mínimo de patio, digamos, para ventilar, pero no indica, digamos, como 3 por 3, entonces debería ser lo mínimo que usted debería tener para poder cumplir con las dos normas. Exacto, debería haber el Ok. reglamento. En el reglamento hay secciones, ¿verdad? Porque es que yo no solamente veo el reglamento de bomberos, eso lo hago Ujú, porque ujú. también soy docente universitario y tengo varios cursos referente a esto y me he tenido que ver obligado a entender algunos capítulos del reglamento y de el reglamento de bomberos y el reglamento de construcciones. El reglamento de construcciones también tiene el capítulo de las ocupaciones. Hay ocupaciones que le permiten unas condiciones y otras no. Entonces Ujú. tenemos que ver que esa condición, ver el texto, seguir leyendo el texto, que no indique, o sea, se indica ahí que según lo que indica el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, entonces ahí tenemos que analizar esas condiciones, ¿verdad? Ok, y Pero ahora sí, y la recordar, última, para salir de la ajá, duda, en dime, escaleras verticales que uno ve en edificios, ¿verdad? Que ajá. la pared interna que colinda con el edificio sí es todo, digamos, de bloque concreto, pero la cara que da al exterior sí los hacen hasta metálicos, digamos. No hay problema, y ahorita vamos a ver un ejemplo Ah, con ok, eso. ¿Está bien? eso era. Ujú. Listo, listo, perfecto. Ok, arquitectura y seguridad humana. Ok, ahí vamos a entrar un poco ya en el campo de nosotros. Ya vimos ahí un poquillo
del cuento chino, ¿verdad? Que empezamos a ver ahí, pero vamos a ver un poquito la parte de nosotros. Entonces, ¿qué es la seguridad humana en arquitectura? Refiere al conjunto de medidas de diseño, planificación y normativas que aseguran que las personas puedan habitar, circular, evacuar un edificio de forma segura, especialmente en condiciones de emergencia. Vamos a poner este ejemplo. Tenemos que tener claro dos temas, la conciencia y la prevención. La conciencia a nivel arquitectónico se puede aplicar como una actitud reflexiva y responsable del arquitecto frente al impacto que tiene su diseño sobre las personas, la sociedad y el entorno. O sea, no es llegar a asumir el proyecto por asumirlo y listo, ¿verdad? O sea, tenemos que tener conciencia de que si está mal, trae consecuencias. No quiere decir de que a veces no tomamos decisiones erróneas para poder cumplir con algo, ¿verdad? O para poder finiquitar algo. Suele suceder, es normal, ¿verdad? Pero tratemos de que el impacto sea lo menos posible para que se evite alguna condición, principalmente en lo que son temas de medios de egreso, compartimentación y los recorridos. Ahí sí ustedes, aunque les digan, usted no se imagina, nosotros hemos visto proyectos que son 5 metros de ancho por 45 de fondo. Hemos visto, pero cualquier cantidad de ejemplos y la gente nos llama que esto, que lo otro. Ojo, que la gente llama antes de meter el proyecto. Hay gente que mete el proyecto y no hay manera de levantar y tenemos que buscar alternativas hasta donde no podamos para que puedan hacer por lo menos el bendito pasillo para separar salidas y tener ahí diferentes o dos medios de egreso en el proyecto. Pero de todo se observa. Y la prevención a nivel arquitectónico se refiere al conjunto de acciones del diseño, planificación, elección de materiales que buscan evitar el riesgo antes de que ocurra, protegiendo a las personas y a la infraestructura. Prácticamente es lo que nos dice el capítulo 5 sobre la esencia de la NFPA y el reglamento. Protección, salvaguardar la vida humana, salvaguardar la propiedad, los bienes, verificar que sirvan los sistemas, proteger a las unidades de socorro y proteger al bien como tal. ¿Ok? Esto que está acá tiene un audio, pero estamos probando y no se escucha, entonces les voy a explicar qué es lo que trata. Ese edificio que está acá es el Hospital Calderón Guardia. Esto fue lo que activó totalmente las normativas que se encuentran hoy en aplicación. Esto contiene un audio, lástima que no se puede escuchar, donde hay una llamada al 911 por parte de una de las enfermeras indicando que está ocurriendo el incendio en el piso 5 porque tiene la única salida, el único medio de egreso obstruido. Aquí podemos ver el ejemplo. Empieza ¿cómo se llama? El incendio ahí. Los que estamos ahí más viejillos nos acordamos de esa noticia. Yo recuerdo donde ponían las camillas, las cobijas o las sábanas, una tras otra para poder hacer ahí una cuerda y lograr bajar ahí, pero de ahí, ¿cuál es la situación en un hospital? Hay gente que no tiene movilización, dependen de otra persona para movilizarse. Una de las características principales es que tenía un único medio de egreso. Sucede el 12 de julio del 2005 a la 1:30 de la mañana, el piso número 5. Tenemos 19 fallecidos. Tenemos la emergencia en el Hospital Calderón Guardia y la característica principal que solo tenía el único medio de egreso. ¿Ok? Entonces, vean acá la condición del proyecto. No quiere decir de que estaba mal construido. Recuerden que las normativas van evolucionando. Tal vez en esa época de ver un único medio de egreso no era tan crítico. Los sistemas electrónicos que existían en aquella época tal vez no son como ahora, ¿verdad? Que requiere un montón de conexiones. Hay empresas que incluso hacen licitaciones y todo el código eléctrico se lo brincan. Bueno, ya no, ya ahora está más controlado, pero se lo brincaban y de ahí hacían instalaciones hechizas. ¿Cuántos de nosotros no pegábamos cable en algún contacto para extender ahí un toma corriente o un apagador, ¿verdad? Entonces, todo eso va sumando al riesgo ordinario, ¿verdad? De los proyectos como tal. Ok,
Repasando, reglamento bomberos, en ese orden, reglamento construcciones, NFPA, el reglamento de bomberos. ¿Por qué pongo aquí el código de instalaciones hidráulicas y sanitarias? Porque este código lo que nos permite es, por ejemplo, cuando tenemos que hacer alguna conexión electromecánica entre un proyecto, ¿qué elemento necesitamos nosotros en la construcción? Muy sencillo, tenemos que realizar un ducto, porque no se va a ver todo el cableado, la tubería ahí, y ese ducto se convierte en una abertura vertical. Y esa abertura vertical debe estar protegida con elementos de resistencia al fuego, o sea, el perímetro total tiene que estar cerrado, ¿ok? Y aparte del entrepiso y cielos, poniendo un ejemplo de que tenemos un edificio de, no sé, 15 niveles y tenemos el paso de la tubería vertical, donde están pasando todas las tuberías, ese espacio donde está el entrepiso y donde está el cielo debería tener cerramiento con el mismo material, ya sea el concreto, etcétera, o la colocación de los famosos sellos cortafuego para evitar que se vaya a dañar la tubería y se convierta en un conductor de humo. Entonces, toda esa protección tenemos que considerarla ahí. Seguimos. Ok, repasando. Entonces tenemos que es la ley 8228 la que rige para lo que es la aplicación del reglamento de bomberos. Tenemos que aplicarlo. Hay personas que llaman indicando que no están de acuerdo, que esto, que el otro, que aquí, que allá, que es muy difícil, pero no existe tampoco como una parte, digamos, donde nosotros les decimos, ok, ¿conoce el reglamento? No, ¿conoce el reglamento de construcciones? Me he topado dos colegas que han llamado y me dicen, es que ustedes aplican de esta manera, de esto de una manera muy restrictiva y esto no es así porque así no es como se hace y uno pregunta, ¿sabe sobre el reglamento? Y por ejemplo, hacen preguntas que no están dentro del reglamento de bomberos, pero sí están en el reglamento de construcciones y uno pregunta, ¿y conoce el reglamento de construcciones? Ah, sí, pero yo hace mucho tiempo que no veo eso, yo eso lo hago así por default porque ya estoy acostumbrado o acostumbrada a hacer eso. Entonces le dicen a uno eso. Hay profesionales que llaman diciendo, es que si usted fuera ingeniero o arquitecto me entendería, porque todavía creen que nosotros somos bomberos en una estación de bomberos, revisando planos mientras no hay emergencias, y eso no es así. Entonces, uno no discute por eso, pero sí los trata de guiar. A veces hay gente que es muy empática, gente que no, que totalmente no hay manera. Entonces, es difícil, ¿verdad? Nuevamente, aplicación nuevas, existentes, cambios de uso, protección activa. Recuerden, si tienen un proyecto de ampliación, no cometan el error de poner existente sin poner el número de contrato o tratar de hacer un levantamiento del proyecto existente para ver si cumple con lo que ustedes están remodelando. La aplicación, lo que vimos, la esencia, es importante recordarlo. Ahora sí, ¿cómo lo aplicamos en la arquitectura? Temas importantes. Comprender la ocupación. Ya vimos el contexto de la ocupación, capítulo 6. Espero que a partir de este momento ustedes tengan el reglamento ahí y digan, ok, vamos a leer las ocupaciones. Son 3, 4 paginitas ahí que son pequeñitas, pero por lo menos entender qué es lo que tenemos para presentar el proyecto. Medios de egreso, compartimentación y la protección activa si se requiere. ¿Cómo sabemos si se requiere? Porque entre los capítulos de protección activa, como lo es sistemas de alarma contra incendio o los sistemas de supresión, ahí mismo dentro de ese capítulo nos va a decir, por ejemplo, todos los sitios de reunión pública que tengan más de 1.500 metros cuadrados van a requerir de un sistema de rociadores. Todos los sitios de reunión pública que tengan más de 300 personas va a ocupar un sistema de detección y alarma. Vean las condiciones, son distintas. Todos los edificios de mercantil tipo C, tipo B y tipo A van a requerir esto. Mercantil tipo B es todo aquello que es de 280 metros para abajo. Perdón, el tipo C. El mercantil tipo B es todo lo que es de 280 a 2.800 metros cuadrados. Y el tipo A
es todo aquello que es más de 2.800 metros cuadrados. Imaginemos un pequeño mundo, un Pride Mart, un Palí, etcétera, 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 donde vende productos, por eso es mercantil. Entonces, ahí la condición, si el reglamento lo dice. Si son proyectos mercantil clase A, va a requerir de un sistema de detección y alarma contra incendios. Si el mercantil es de 2.500 metros cuadrados, 2.500 sí, va a requerir un sistema de supresión contra incendios. Si es, hay vivillos que ponen 2.499 y si viera que a veces se hace uno la medición y hasta les da 2.497, ¿verdad? Entonces ahí no requiere el sistema de supresión contra incendios. Pero es entender, la gente que defiende eso es porque conoce el tema un poco, lo justifica y lo defiende, ¿verdad? Entonces, cuando ya lo defiende, recordemos que el contrato de la APC, ustedes son profesionales, tienen responsabilidad civil, yo tengo responsabilidad civil también como funcionario público. Entonces, si ustedes me dicen, son 2.499 metros cuadrados, adelante, ¿ok? Entonces, la ocupación, nuevamente, ¿verdad? Aquí vemos y recordamos, ¿ok? El ejemplo que les puse del sitio de reunión pública y mercantil, ponemos ahora el ejemplo con un McDonald's. Si tiene 49 personas, es un mercantil, pero si tenemos más de 50, es un sitio de reunión pública. El ejemplo de negocios educacional. Negocios, atención al público cuando se ofrece un servicio. No vende mercadería, se ofrece un servicio. Son dos cosas distintas, porque eso también tiende a confundirse. Y educacional es hasta, vea todo lo que dice ahí. A mí lo que me interesa es entender es hasta el 12º grado, ¿ok? Ahí es suficiente para entender de que si yo tengo una universidad, que es el ejemplo clásico, la universidad no entra como educacional. Ellos lo que brindan es un servicio. Entonces entra como negocios. Medios de egreso. ¿Qué son los medios de egreso? Los medios de egreso son un camino continuo y sin obstrucciones desde cualquier punto de un edificio hasta un lugar seguro fuera del mismo que permite a los ocupantes evacuar en caso de emergencia. Según la NFPA 101, un medio de egreso está compuesto por 3 partes esenciales. Y acá lo tengo graficado. Ok, medio de egreso, ¿verdad? Eso es un típico medio de egreso de, no sé, imaginemos una torre de apartamentos. Tenemos el ducto de escaleras con las baranditas, los pasamanos. En el capítulo 7 tenemos las alturas de los barandas y los pasamanos. Recordemos que pasamanos y barandas son dos cosas distintas. El pasamanos tiene que estar a una altura no menor a 1,07. El pasamanos tiene que estar adosado a la pared y adosado a la baranda, al extremo que está abierto, y tiene que estar a 90. Ustedes pueden tener de 90, puede tener otro más abajo y otro más abajo. ¿Por qué condición creen ustedes que se colocan a veces en algunos proyectos 3? Porque, por ejemplo, un niño no va a llegar a la misma altura de un adulto y el pasamanos pueda que no llegue al 90, pueda que sea más bajito. Entonces, en todo eso se piensa. Los balaustres o las barras intermedias tienen que estar a 10 centímetros de separación. ¿Por qué razón? Porque el estudio que se hizo para llegar a ese punto es que un niño puede meter la cabeza entre las barandas y se puede caer. Entonces, todo tiene una lógica con sentido. Entonces, tenemos acá el medio de egreso, acceso a la salida, ¿verdad? Recordemos que son tres partes esenciales, ¿ok? El número 1 es el acceso a la salida. El acceso a la salida es aquella porción de un medio de egreso que conduce a una salida. Entonces tenemos a Jonathan ahí arriba en el 3er piso. Eso que está en amarillo es el camino que nos lleva a la salida. Ahí dice, conduce a una salida. Llego a esa salida y llegué a la escalera. Toda esa pared que está conectando, lo que Francine ahorita estaba diciendo, toda esa pared que está conectando entre el apartamento y la escalera, esa pared tiene que tener resistencia al fuego, incluyendo las puertas, pero la pared externa no necesariamente tiene que ser
totalmente cerrada para que no tengamos esa mentalidad de que estamos pensando en un cajón para poder colocar las escaleras. Simplemente lo que necesitamos es que la cara que comunica al edificio principal tenga resistencia al fuego. Luego tenemos la salida como tal. Es aquella Jonathan, porción. Sí, señor. Francini tiene otra consulta. Dígame, Francini. Solo una consulta, ¿en los medios de egreso deben de llevar cubierta o no? Digamos, como eso que usted ponía un ejemplo de los 5 metros por 40 de profundidad. Usted hace un pasillo, ¿verdad? Y va a todas Ujú. las paredes de concreto, pero el piso y el techo, digamos, hay que hacerle techo y piso o puede quedar como con piedrilla y arriba abierto. Claro que sí. Lo que nos interesa es que la cara que da al edificio principal tenga resistencia al fuego. Es lo Ya, ya, único. pero no tiene que llevar ni piso ni nada, piso nada más con que cumpla la ley 7600, la Exacto. superficie. Obviamente, ¿verdad? Lo que tenemos que tener cuidado es de no meter material combustible dentro del ducto escalera porque recuerde que es nuestro único medio de escape, ¿verdad? Ujú, ujú. Entonces, no Pero en poner pasillos, elementos. Ah, como ese pasillo que te de una propiedad muy profunda al frente, sea solo, ujú, digamos, pared y pared, que es lo que divide como del edificio, ¿me entiende? ajá, No necesariamente tiene que exactamente. llevar techo, digamos, no tiene que ser ¿cómo le digo? Como un O sea, pasillo cerrado entre totalmente. menos herramienta tenga, es mejor porque evita la acumulación de humo, ¿verdad? Entonces, eso Ah, es ok, ok. lo que tenemos que considerar. Nosotros tenemos que pensar, o sea, como diseñadores, pero también como usuarios. Si yo voy Ujú, a vivir ujú. ahí, si mi mamá va a vivir ahí, mi papá, mis hermanos, mis tíos, abuela, etcétera, 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 pensar que si ellos van a vivir ahí, hay una emergencia, buscar el apartamento más crítico, ¿verdad? O sea, el que está más alejado, el que tenga mayor dificultad para poder salir. Aunque ustedes no lo crean, ¿sabe qué nos dijo una vez un profesional? Ese señor, vea, usted tiene que poner 2 medios de egreso porque tiene 4 niveles. Y ahorita vamos a ver el tema de las excepciones. Entonces, vea, si tenemos el apartamento más alejado y tenemos un incendio en el apartamento del centro, el primero logró escapar, el del centro logró escapar, el último se quedó atrapado. ¿Qué haría usted? Dice que se tire por la baranda. O sea, esa empatía es lo que no existe muchas veces en el diseño de los proyectos, por salir del apuro, por hacerlo rápido, por, no sé, miles de condiciones que existan, ¿verdad? Pero aunque ustedes no lo crean, ese tipo de respuestas son las que a veces decepcionan, ¿verdad? Porque uno dice, pucha, ¿cómo es posible, verdad? Que todos estamos en el mismo camino y que hayan personas que piensen de esta manera, ¿verdad? Pero sucede, ¿ok? Entonces, nuevamente, la salida. Vamos a repasar nuevamente. El acceso a la salida es esa porción de medio de egreso que conduce a la salida. Ya entra Jonathan ahí al ducto escaleras, ya está en la salida. La salida es aquella porción de un medio de egreso entre la terminación de una salida y la vía pública. Vean el recorrido que hace ahí. Llega a la vía pública. No puntos de reunión, nada, 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 nada. Tiene que ser la vía pública o un espacio abierto que nos lleve a la vía pública. Ustedes pueden descargar esa escalera hacia un parqueo abierto, hacia un patio abierto, siempre y cuando las personas no se queden ahí viendo, sino que se vayan y crucen la calle y puedan salir corriendo, ¿verdad? Ya de manera segura. Y tenemos Jonathan, la descarga, la descarga de la salida, que es lo que nos lleva a ese espacio abierto que conduzca a la vía pública. Ahora sí, Jera. Daniel Quesada tiene una pregunta. Don Daniel, buenas noches. Hola, buenas noches, mucho gusto. Mucho Eh, gusto. para consultarle, digamos, si yo quiero considerar una escalera de exterior Ujú. que no tenga protección, por ejemplo, puertas cortafuego y demás, tengo entendido que se ocupa un mínimo de 3 metros, pero no había encontrado específicamente el artículo que lo dijera. No sé si eso es de la NFPA. No, eso lo encontrás también en el Reglamento Nacional de Protección contra Incendios. Eso lo encontrás eh, en, digamos, las escaleras se consideran componentes. Perdón. Hay un artículo que dice cantidad de medios de egreso,
capacidad de los medios de egreso. En la capacidad de los medios de egreso, dentro del reglamento, aparecen los componentes y ahí aparecen las condiciones de las escaleras. Escaleras normales, escaleras exteriores. El término de las escaleras exteriores, lo que tenés que tener cuidado es de que no encontres aberturas como ventanas, ¿verdad? Que sea el lugar cerrado y solo las puertas, y las puertas tengan un brazo de autocierre, sean cortafuego, pueden ser de chapeta de madera, eso lo encuentran en el apartado 8.29 del reglamento, donde dice muy claramente el espesor de la puerta, las características y el tipo de madera como lo requiere, no necesariamente tiene que ser de metal, pero para optar por una escalera exterior como la que se está mencionando, debe tener la condición de 0 aberturas, o sea, esas aberturas en el recorrido que no hayan ventanas. Y ahorita vamos a ver eso más adelante. Ok, de acuerdo, gracias. ¿Ok? Ok, ¿cómo se deben de diseñar los medios de egreso? Todos los proyectos con ocupación requieren mínimo 2 medios de egreso, sin excepción. Podemos contar con un único medio de egreso siempre que los recorridos comunes no superen lo permitido, que es lo que estábamos hablando al principio. Entonces, en el reglamento, en la tabla número 2, ahí ustedes pueden entrar al índice y en el índice se van al puro final y ahí dice las tablas, hay como 11 tablas. Entonces, aquí está la tabla de los recorridos comunes. Tenemos 3 condiciones: el límite de recorrido común, el límite de recorrido sin salida y el límite de recorridos a la salida. Entonces, vamos a enfocarnos en la primer columna y ya ahorita vamos a ver las otras dos. Cuando nos habla de los recorridos comunes, es ese espacio, ¿verdad? Que vamos a encontrar, por ejemplo, imagínense que ustedes están sentados en una oficina, se viene un temblor o un incendio y ustedes salieron de la oficina, se pararon en la puerta, pero ustedes vieron para la izquierda o para la derecha y en esas dos opciones tienen una salida. Entonces, ese punto donde ustedes lograron ver de un extremo al otro, les va a permitir a ustedes contar el recorrido común hasta ahí. El recorrido total, que es el límite de la salida, es cuando tenemos, por ejemplo, que hacer un recorrido muy, muy extenso, donde nos va a llevar a la salida como tal. Y aparte de esa salida, la salida pasa por otra área de ocupación, como lo que es una ocupación múltiple mixta. Una múltiple mixta es cuando pusimos el ejemplo del Burger King, que tenía la cocina y el sitio de reunión pública. Pero nos vamos al más restrictivo, ¿verdad? Que es el sitio de reunión pública. ¿Por qué razón? Porque nos va a pedir 2 salidas, nos va a pedir la separación de las salidas como tal, que ya lo vamos a ver también. Entonces, ese recorrido hasta estar allá en la vía pública no puede superar esas distancias que están ahí, ¿ok? Entonces, esa es una condición. Y los límites de corredores sin salida. A veces diseñamos pasillos cerrados, ¿verdad? Entonces, ese pasillo cerrado tiene que evitarse de que tenga las dimensiones que se encuentren dentro de la tabla. Por ejemplo, ahí dice 6, 6, 6, 6, 6, 11, 11, 11, 11, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué es lo importante que ustedes ya tienen en ese momento? Saben qué es la ocupación, ¿verdad? Porque lo vimos desde el principio en el capítulo 6 y ahí el inicio de la columna de la tabla dice la ocupación. Entonces se dan cuenta que no todas las ocupaciones tienen las mismas características, todas las características de la ocupación cambian, ¿ok? Seguimos. Un ejemplo, vamos a poner una tienda de ropa, ¿verdad? Ocupación mercantil. Recuerde que lo que está viendo es un producto. Y requiere 23 metros, ve el mercantil ahí, sin rociadores y con rociadores. La que están amarillos con rociadores y si tienen rociadores, vea que les aumenta la distancia, pero no todos los proyectos tienen rociadores. Entonces vean, por ejemplo, que ahí tenemos la columna sin rociadores que son 23 metros. Pongo el ejemplo y dice que es una tienda de ropa, la ocupación es mercantil. Se permite la distancia de recorrido de 23 metros. Vea que ahí tenemos la cota arriba de 10 metros, pero nosotros tenemos que hacer la medición en recorrido. Entonces, como yo tengo esa área en blanco, yo hago el recorrido desde el punto más crítico hasta donde yo llego a la salida. Pero si yo tengo mobiliario dentro del lugar, tengo que hacer todo el recoveco de lo que nos vamos encontrando en el camino y la distancia va aumentando. Entonces tenemos que tener muy claros que cuando estamos diseñando, ver todo ese planteamiento.
vea que ahí aumenta a 30 metros. Entonces, igual, vamos desde el punto más crítico y hacemos la distancia como tal. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Que recuerden que si pasamos los 23 metros ya no está cumpliendo. Entonces, lo que tenemos que pensar es en otra alternativa de salida. Ese es un ejemplo, Francini, de lo que estábamos hablando al principio, en donde cómo resolvemos ese recorrido. Si yo tengo, por ejemplo, me hago el pasillo, por ejemplo, en la parte de abajo, de donde está el cuadro blanco, hacemos el pasillo a la mitad del rectángulo y ahí generamos ese medio de egreso. El recorrido común mío se muere prácticamente a la mitad de la línea que se encuentra en diagonal. Entonces ahí ya la condición cambia. Ese es uno de los ejemplos que se da muy de manera típica con los proyectos que tienen los famosos chirriones, ¿verdad? Ok, seguimos. Acá tenemos, por ejemplo, un proyecto con escaleras internas. Las escaleras internas no son medios de egreso, son áreas de comunicación. Dentro del capítulo 8 del reglamento habla sobre las aberturas verticales. Las aberturas verticales, llámese escaleras, llámese atrios, llámese aberturas de conveniencia, los ductos para los sistemas electromecánicos, son aberturas verticales y ellas lo que tienen un comportamiento igual para el paso de humo. ¿Por qué yo no puedo hacer un atrio dentro de un proyecto de negocios y si me lo permiten en Oxígeno, en Plaza Lincoln o en Paseo de las Flores? Porque son dos ocupaciones diferentes y lo que le van a pedir a esa ocupación del mercantil es distinta a la ocupación que se le va a pedir a la de negocios. Entonces, la protección que lleva esta es más fuerte que esta y le permite tener ciertas condiciones que esta no tiene, ¿ok? Entonces, tenemos la condición, las escaleras internas no son medios de egreso, son aberturas de conveniencia. ¿Por qué conveniencia? Porque me comunican de un nivel a otro y se permiten únicamente en 2 niveles, no en 3. Se convierten en aberturas verticales o ductos verticales y ahí tendríamos que compartimentarlos, pero, o sea, pensemos, ¿verdad? No tiene lógica. ¿Cómo vamos a convertir eso ahí sí, en un cajón y cómo lo vamos a hacer para que la gente entre? Y eso lo van a encontrar en edificios existentes en San José, si les llega a tocar algún edificio de esos. Y sí, ahí tenemos que meterle cabeza a ver cómo podemos solucionar ese problema. Pero existe la condición. Muchas veces colocamos los ascensores, ¿verdad? Por eso los hay en rojo, dentro del recorrido de las escaleras. Y recordemos que el ducto de ascensor es otro ducto vertical. Aparte de eso, tiene elementos mecánicos que pueden fallar. Pueda que las paredes que están colocando no tengan la resistencia requerida. Tengan muchas condiciones ahí que puedan generar una emergencia y vaya a comprometer al recorrido de la escalera. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que considerar acá? De tener alternativas de 2 salidas. Eso es un ejemplo, ¿verdad? O sea, ejemplos son miles. Tenemos que pensar ahí las condiciones. Yo pongo este ejemplo con 2 salidas y puede ser incluso la salida dentro. ¿Qué es lo que cambia entre esto y esto? Que aquí yo compartimento los extremos, ¿verdad? Si yo meto las escaleras, yo compartimento la parte que se encuentra en acceso al edificio principal. Entonces, eso es lo que tenemos que analizar. ¿Por qué cambia el cuadro de la escalera del centro? Porque por lo general tenemos un lobby, tenemos un área ahí de espera en los proyectos como tal, y la escalera va a requerir, porque resulta que nos permite tenerla abierta si son 2 niveles, pero como ya son 3, ocupamos compartimentarla, entonces tenemos que buscar alternativas. Entre más protejamos el edificio de ese exceso de ductos verticales, más protección hacia las personas vamos a tener. Ven el ejemplo de la protección que debemos de tener si las escaleras van bajo esa condición. El diseño de las salidas, ok. ¿Cómo colocamos las salidas? No podemos, si ocupamos 2 medios de egreso, no es poner dos puertas una a la par de la otra, y ya con eso tenemos 2 medios de egreso. Eso tiene una lógica. Por ejemplo, se debe medir
Dice, la separación de los medios de egreso deben de tener una separación con una distancia no menor al 50% según la medida diagonal del área de piso. Tenemos el área de piso, esa es la diagonal. Si tenemos un polígono dentro de la huella del proyecto que tiene alguna característica ahí muy atípica, entonces hay que hacerlo desde las distancias más críticas, ¿verdad? Las más alejadas para poder medir esa diagonal. Pero la esencia se mantiene bajo esa condición. Dice nuevamente, la separación de los medios de egreso deben de tener una separación con una distancia no menor al 50% de la diagonal. Entonces, si esa diagonal me mide 50 metros, la separación de esas salidas tiene que tener un mínimo de 25 metros. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Una pregunta con Sí. respecto a la distancia máxima. Uno contaría, por ejemplo, si tengo en los extremos escaleras de salida de emergencia, ¿también cuentan en esa diagonal, digamos, o no? Es que recordemos que la salida de emergencia no es el término, son medios de egreso, ¿verdad? Sí. Entonces, nosotros lo que tenemos que contemplar es, indiferentemente, por ejemplo, veamos este ejemplo que está ahí. Las puertas pueden estar al frente, ¿verdad? Pueden estar una puerta al frente, otra a un costado, puede estar una atrás, otra adelante, ¿verdad? No importa, lo que nos importa es que el mínimo de separación sea no menos del 50% de esa línea diagonal que nosotros estamos trazando en la huella del proyecto. ¿Te Ok, queda sí. claro? Sí. Sí. Sí, es que Ok. más que todo era, digamos, si tengo dos escaleras como medio de ingreso en los extremos y esa es la diagonal más grande del edificio. Entonces, si Ujú. debo de contarlas o es solamente la diagonal a lo interno sin considerar esos medios de ingreso. Sin considerar los medios de egreso, correcto. Tienes que hacer Ok, la diagonal y verificar de que estén debidamente separados. ok, ok. De ¿Ok? acuerdo. Gracias. Listo. La compartimentación consiste en el uso de muros, pisos, puertas y otras barreras resistentes al fuego y al humo, diseñadas para confinar un incendio dentro de un área, limitada por un tiempo determinado por 1 o 2 horas mínimo. Ok, nuevamente, ¿cómo se mide ese tiempo? Ok, tenemos las barreras cortafuego, ¿verdad? Llámese paredes livianas, paredes de concreto, etcétera, etcétera. Si son livianas, recordemos que tienen igual los entrepisos, que tienen que tener resistencia al fuego y que tienen que tener las normativas ASTM, E119 o ANSI UL 263, que fue el tip que les di al principio, ¿verdad? Espero que lo hayan anotado ahí para que, o sea, lo que vayan a colocar, ¿verdad? Lo colocan, pero en el plano presenten la información así para que no tengan ese tropiezo. Y nuevamente, tenemos 3 niveles. ¿Cuánto tiempo necesitamos? 1 hora. Eso es todo. Tenemos 4 niveles. Cambia 2 horas. Todos los niveles. O sea, no solamente los 3 de abajo 1 hora y después los de arriba son 2 horas. No. O sea, la 1 hora es si tenemos únicamente 3 niveles. Pero si ya aumentamos a 4 niveles, todo el proyecto tiene que tener las 2 horas. Entonces tenemos que tener cuidado. ¿Cómo cambia esa condición? Si le estamos haciendo una ampliación a un proyecto que ya existe y el proyecto tiene una resistencia al fuego por 1 hora y nosotros maliciosamente le preguntamos al propietario que si tenía el número de aprobación del proyecto, esperemos en Dios que sí, ¿verdad? Para que evitarnos todo ese trámite que es un poco tedioso y podamos hacerlo lo más efectivo posible. Y si no, hacer un levantamiento, hacer una nota de responsabilidad profesional donde indica se les está haciendo una ampliación al proyecto tal, se hace el levantamiento, se cumple con todos los medios de egreso, ya se hizo todo el análisis que ustedes ya conocen lo mínimo con ese tema, pero resulta que el cuarto nivel, de ahí se le van a colocar láminas con resistencia al fuego por 2 horas, ¿verdad? Porque ya lo de abajo tiene 1 hora, pero ya ustedes están reconociendo el tema y lo están aclarando dentro de un documento aclaratorio o cualquier documento que quieran respaldar en el adjunto de los planos que están subiendo a la PC. Esta compartimentación, nuevamente el mismo ejemplo. Si tenemos las escaleras de manera externa,
es colocar las escaleras, los muros en la cara que nos está dando la escalera. Si tenemos algún ducto vertical que tenga alguna exposición o vaya a poner en riesgo el proyecto, es proteger ese muro con las mismas barreras cortafuego. Si tenemos las escaleras de manera interna, la cara que está dando al edificio es la que tiene que tener resistencia al fuego. Lo que esa esquina externa en ambos extremos puede ser abierto sin ningún problema. Pueden poner ahí unos louvers, pueden poner ahí decoraciones en madera, pueden poner un montón de cosas que se pueden hacer agradables a la parte del diseño como tal y no pensar en el bendito cajón para colocar las escaleras. No necesariamente tiene que ser un cajón. Aquí tenemos un ejemplo. Imaginemos que esos tres, 1, 2 y 3 son apartamentos. Estamos viendo el nivel 2, ¿verdad? Yo vivo en el apartamento 3. Nos aparece el apartado 7.20. Dice que en apartamentos, en el reglamento, ¿verdad? Cualquier edificio de apartamentos que tenga 3 pisos o menos y 4 unidades de vivienda o menos en cada piso, puede contar con una única salida, siempre que se apliquen todas. Vea que ahí están negrita, todas las siguientes condiciones: A, B, C, D y E, ¿ok? La escalera está separada del resto del edificio mediante barreras cortafuego que tengan clasificación de resistencia al fuego no menor a 1 hora, etcétera, etcétera, etcétera. Que la escalera no sirva a más de medio piso por debajo del nivel de descarga salida. O sea, si tenemos un sótano, no podemos hacerlo. Que todos los corredores que sirven como acceso a las salidas tengan una clasificación de resistencia al fuego mínimo por 1 hora. Tenemos el 3, el 2 y el 1. Esa línea del pasillo que está ahí, ¿verdad? La que imaginemos que ahí está el pasillo como tal, ocupamos colocarle ventanas, ¿verdad? Porque no puede simplemente colocar las puertas. Si colocamos ventanas, ya no estaríamos cumpliendo con esa condición. Si llega, como Francini me dijo ahora, los vidrios cortafuegos, sí, pero se los van a cuestionar. Entonces, ahí, cuando hay proyectos que tienen esa condición, donde el profesional dice que sí, que van los vidrios cortafuego porque yo los conseguí, adivinen qué pasa con esos proyectos. Se les hace una X en la revisión, en el control de bomberos, para futuras inspecciones. Y entonces se llega al edificio y se observa que no se colocaron los vidrios cortafuego. Entonces, adivinen a quién le va a caer la responsabilidad sobre esa condición: al profesional. Entonces, por eso no es bueno jugarse el chance. Dice que no haya más de 11 metros de distancia recorrido de la puerta de entrada. Vea que ahí lo está diciendo, 11 metros de distancia de recorrido de la puerta de entrada. La tabla 2 nos decía que apartamentos sin rociadores, el recorrido tenía que ser no superior a los 11 metros. Que se provea una separación horizontal y vertical con clasificación de resistencia al fuego. Las escaleras con la compartimentación y el pasillo protegido. Entonces vean que técnicamente se puede, pero tenemos que pensar cómo, ¿verdad? Y para eso estamos nosotros y para eso somos arquitectos y para eso pensamos en la solución del problema. Pero tenemos que pensarlo, no es simplemente colocarlo así, como les estoy poniendo este ejemplo, porque eso es lo que se presenta regularmente en los proyectos constructivos. Ok, seguimos. Apartamentos. Dice, cualquier edificio de apartamentos que tenga 3 pisos o menos o 4 unidades de vivienda, ¿verdad? Eso es lo que nos decía el apartado 7.20. Ok, dice, la escalera está separada del resto del edificio. Ok, vean la condición de separación. ¿Por qué está la protección a media escalera? Porque pueda que yo tenga una puerta, una ventana, y ahí es donde, como nos dijo Danilo, sí, ¿verdad? Sobre el tema de los 3 metros. Entonces, esa abertura hacia esa cara de la escalera tiene que tener una separación de 3 metros o tener la compartimentación en ese extremo como tal. Aquí tenemos ya la colocación de la puerta. Luego dice que la escalera no sirva más de medio piso por debajo del nivel de descarga. Igual, cuando tenemos un sótano o tenemos un edificio con los parqueos abajo, ahí ya la condición cambia y no podemos tener esa condición, ya no cumpliría.
Todos los corredores que sirven como acceso a la salida tienen que tener resistencia al fuego a 1 hora, pero en una condición como estas, aunque tengamos la escalera compartimentada, tenemos que colocar ventanas para ventilar el proyecto como tal. Entonces, aunque cumplamos con una y con la otra no quiere decir de que podemos seguir optando por el único medio de egreso, porque ahí dice que tenemos que cumplir con todas. Luego, vean, por ejemplo, Jonathan vive en el apartamento 3. Aparte de eso, la puerta está al puro final. El recorrido no puede ser más de 11 metros. Y la separación horizontal y vertical tiene que tener resistencia al fuego, que es el pasillo y la escalera como tal. Entonces, ¿qué es la recomendación en una condición como estas? No nos compliquemos, ¿verdad? Si podemos hacerlo, coloquemos los dos medios de egreso para evitar cualquier condición. Si yo tengo el fuego en el apartamento 3, yo logré salir, pero vean que yo tengo el recorrido común donde está Jonathan ahí en el pasillo y yo puedo irme para un extremo o para el otro, pero un extremo lo tengo comprometido, pero el otro no, y yo puedo escapar fácilmente. Ahora sí, ¿qué son los sistemas de protección activa? Son métodos mecánicos, eléctricos o electromecánicos, perdón, o electrónicos que actúan directamente para mitigar un incendio una vez que éste ha comenzado. Su función es activar alarmas, detectar el humo, alertar a los ocupantes y suprimir los incendios. Estas condiciones lo que nos permite es no evitar el fuego, sino mitigarlo, ¿verdad? Para evitar que se expanda. Porque tenemos que, igual, si el proyecto lo requiere, porque la ocupación lo indica, entonces nosotros pensamos en esas alternativas del diseño. ¿Alguna pregunta hasta acá? En oficinas, digamos, de 2 niveles abajo, que esté solo zona de recepción y arriba las oficinas, entonces igual 2 medios de egreso. Si tiene 20 Correcto. metros de frente, porque tenemos 11 de recorrido, entonces ya no te da el otro extremo. Correcto, correcto, correcto. Siempre pensar en esa alternativa y imaginemos que somos nosotros los que vamos a trabajar ahí. Tal vez el proyecto está bien construido y los sistemas estructurales son fuertes y los acabados también tienen condiciones de protección, pero pensemos que nosotros, un hijo, un hermano, etcétera, puede trabajar en esa oficina y nosotros orgullosamente le decimos, yo diseñé eso, pero resulta que se viene un incendio y Dios quiera que no, ¿verdad? Pasa una emergencia y entonces cuánto nos lamentamos por algo que sabíamos, pero para pasar el proyecto y complacer al cliente, lo quitamos, ¿verdad? Entonces empieza ahí un montón de condiciones que empiezan a afectar el proyecto como tal. Entonces, eso es lo que nos hace a nosotros de comprometernos en la revisión, mostrarles a ustedes estas condiciones, estos espacios se realizan principalmente para que ustedes comprendan, sepan que todos somos profesionales, estamos en el mismo camino, estamos en el campo de la arquitectura, de la ingeniería, de la idea aquí todos es cuidarnos las espaldas, ¿verdad? Para evitar ahí cualquier incidencia que pueda afectar al proyecto como tal. Voy a hacerle una Una explicación rápida. última consulta, perdón. Sí. Digamos, con tema de las escaleras, entonces, si es un edificio, digamos, que tenés como 2 niveles al frente, luego en el centro solo es un nivel abierto y luego viene otra parte de 2 niveles, ¿esas escaleras siempre al exterior o pueden, digamos, como a caer al pasillo del medio de egreso, digamos, y salir ahí? Siempre Si y no, cuando esté protegido, nada más que ujú, usted ujú. analice la protección del pasillo como tal, ¿verdad? Sí, sí, que ahí sí Es, vaya totalmente sí, cubierto. Ok. todos pueden ver mi pantalla, ¿verdad que sí? Todavía. Sí, Sí, ok. sí, sí, sí te Vea, aquí, vemos. ok, vea, Francini, para que usted vea y todos los demás, cómo es que se hace el cálculo de carga de ocupantes. Voy a ponerlo con el ejemplo más crítico que es el de reunión pública, ¿verdad? Nosotros tenemos que entender las tablas. Las tablas tienen características, por ejemplo, las dimensiones de las escaleras. Estimado profesional, una observación. Se requiere un detalle de escaleras que cumpla con la tabla 1 del reglamento de bomberos. Aquí está la tabla 1, aquí están las dimensiones. Lo único que tal vez no iban al proyecto eran las acotaciones de las escaleras como tal. Yo les recomiendo, usen el detalle original de la escalera del proyecto.
no usen un detalle típico. ¿Por qué razón? Porque si es un proyecto muy pequeño, ¿verdad? Vamos que de 4 apartamentos, 2 arriba, 2 abajo. Ahí sí podemos poner el detalle típico, pero si es un proyecto ya con mayor escala y todo eso, se requiere saber un detalle de cómo son esas escaleras para evitar ahí cualquier emergencia. A veces utilizan, por ejemplo, las escaleras de emergencia en una torre de apartamentos. La escalera totalmente libre y resulta que abajo el espacio, el nichillo que está ahí al final, no lo protegieron y ahí guardaron todas las bolitas de Navidad y el ciprés artificial y todo eso, y se fue uno de los guardas a fumar por ahí y dejó el cigarro y se fue y empezó el incendio y entonces comprometió el medio de egreso. Entonces, siempre es colocar ese detalle para que se vea más claro. Los recorridos comunes en la tabla 2. Y ahora sí, aquí viene la carga de ocupantes y aquí es donde le voy a poner el ejemplo. Vamos a enfocarnos en esos tres, sin dejar a un lado que ahí dice asientos fijos, vamos en estos que están acá. El tipo gradería no tanto. Lo que quiero es, brinquen el gradería y veamos el 1, el 2 y el 4. Ahí tenemos salas de espera, cocinas, bibliotecas, salas de lectura de las bibliotecas, las piscinas, superficie del agua. Vea, Francine, aquí tenemos el factor de carga. Alrededor de la piscina, el factor de carga. Salas de ejercicio con equipos, el factor de carga. Salas de ejercicio sin equipos, escenarios, casinos, áreas de juego, pistas de patinaje. Y ahí un sinfín, ¿verdad? Teatro, cines, todo lo que está ahí. Pero vamos a enfocarnos en eso y vamos a poner ese ejemplo. Dice que el uso concentrado sin asientos fijos es de 0,65. Uso menos concentrado sin asientos fijos de 1,4. Y los asientos fijos, la cantidad de asientos, como el ejemplo que pusimos en el Burger King, ¿ok? Entonces vamos a tener acá un área X. ¿Ok? Resulta que esa área tiene una dimensión de 1000 metros cuadrados. ¿Ok? Pongan la atención a este ejercicio porque ese les resuelve mucho la vida. 1000 metros cuadrados, ¿verdad? Como no tengo asientos ahí, ¿verdad? Entonces el factor de carga que vamos a usar es el de 0,65. Si tuviéramos asientos, como por ejemplo, que yo tengo sillas que se quitan y se ponen y las guardo en una bodega, entonces el factor de carga nos cambia a 1,4, ¿verdad? Pero vamos a poner el ejemplo con el factor de 0,65, ¿ok? Entonces dice, si yo tomo esa área, ¿verdad? Y lo divido entre 0,65, dice que ahí caben 1539 personas. Tenemos que redondearlo hacia arriba. 1539 personas. Francini dice que caben 100. Francini, sí, qué pena, pero es que nosotros no nos vamos por lo que usted diga en el plano. Ahí sí no. Ahí nos vamos por el factor de carga que ya se encuentra dentro del reglamento de bomberos. Y según lo que yo veo en el proyecto es que tenemos 1000 metros cuadrados, no es un área libre. Dice que el factor de carga es de 0,65, hacemos la conversión y nos dice que caben 1539 personas. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo tenemos que ver el tema de los medios de egreso? Vamos otra vez al reglamento. El reglamento nos dice que en la tabla 5 la cantidad de medios de egreso requeridos van de acuerdo a la carga de ocupantes. Entonces, si tenemos hasta 500 personas, al menos debe tener 2 medios de egreso. Entonces, sí, Jonathan, pero usted dijo que los de 50, el sitio de reunión pública, ocupar los 2 medios de egreso porque es reunión pública, sí, pero ahí dice hasta los 500, desde los 50 hasta los 500, debe tener los 2 medios de egreso, ¿ok? Que es un edificio de oficinas y la carga de ocupantes no es la misma, sí, pero tiene que medir también los recorridos. Si tenemos un recorrido que supera lo permitido, vamos a tener que tener 2 opciones de salida para reducir ese recorrido.
Si ese recorrido es inferior a los 23 metros, ahí sí podemos justificar de que podemos tener un medio de egreso, ¿ok? Para que quede claro ese punto, porque se tiende a confundir. Luego dice, más de 500 personas hasta 1000 personas, al menos 3 medios de egreso. Más de 1000 personas, al menos 4 medios de egreso. Dice que ahí tenemos 1539, ocupamos 4 medios de egreso. Ahora sí, ¿cómo vamos a pasar 1539 personas en 4 puertas de 90 centímetros? Y ahí es donde nos quedamos nosotros. Ok, sí, eso no tiene lógica, tiene que tener una lógica. Pues es muy sencillo. Nos vamos a la tabla número 4. La tabla 4 dice la ocupación y el ancho por persona, las escaleras y los componentes y rampas. Escaleras, la palabra lo dice, son escaleras. Los componentes y rampas son las puertas y las rampas. Entonces, esos son componentes y rampas. Dice que asilos es tanto, cuidados de la salud es tanto, con rociadores, sin rociadores es tanto, contenidos de alto riesgo. Imaginemos un almacén ahí que tiene, ya no es un riesgo ordinario, sino que es un riesgo elevado, entonces la condición cambia. Pero tenemos el requerimiento general para todas las ocupaciones. Como estamos haciendo el análisis de un solo nivel, dice que tenemos que usar el factor de 5. Este 5 lo que indica es que son 5 milímetros por persona. Entonces tenemos 1539 por 5. Nos da 7695 entre 1000, porque lo tenemos en milímetros. Dice que tenemos que tener un ancho de aberturas en 7.695. Entonces puede que yo aquí tenga una puerta de 90. Aquí tengo otra puerta de 90. Y aquí tenemos 180. Todavía nos quedan 5.89. Tenemos por acá otra puerta de 90. Y podemos tener una puerta, el resultante, de 5 metros como entrada principal. Y ahí tenemos distribuidos los 4 medios de egreso entre los 7.695 metros que ocupamos para las aberturas en el lugar. ¿Muy enredado o lo logró entender? Es Esas, que, perdón, eso es teniendo todo el espacio verde libre, ¿verdad? Pero cuando no tenés ancho, ¿verdad? Ajá. Te- No, tenemos, y es que sí me tenemos que sigue buscar teniendo. alternativas. Sí, sigo teniendo la Sí. duda, digamos, por ejemplo, en las piscinas, que por metro Ajá. cuadrado, di, la gente que está en el agua y la gente, es que está haciendo un proyecto en instalaciones deportivas y yo sí me he Sí. leído la norma, entonces es lo que yo digo, pucha, pero es que solo juegan 10 personas en fútbol 5 si se considera por Ajá. metro cuadrado, di, no se puede hacer el proyecto, digamos, porque no me da los recorridos y esas eran las dudas que tenía por el Sí. Usted lo, metraje de área de superficie. lo, Mm, lo que puede no, pues la generar son ecuación. pasillos, ¿verdad? O alternativas Sí, de generé salida en dos algún pasillos extremo. laterales porque el lote tiene 100 de fondo por 20 de Sí. ancho. Entonces lo que hice fue pues dos compartimientos a los lados, ¿verdad? Que por ahí la gente sale hacia los extremos. Pero mi duda Ujú. era con el fútbol 5 porque como el fútbol 5 tiene 25 de fondo la cancha por 20, no, como por 18, yo decía, bueno, desde la esquina a la portería, y ya no me dar los 60 de largo a caer el parqueo. Entonces por eso era que le hacía Claro. tantas consultas porque era muy poca la información que hay para instalaciones deportivas específicas. Por ejemplo, en Sí. piscinas dice o públicas o semipúblicas, no dice de olímpicas, digamos, como de personas específicas por carril. Entonces, pues esa era la duda más que todo. Entonces, por eso
¿verdad? Esto lo generaliza, ahí, ni siquiera dice si es pública, si es olímpica, si es semiolímpica, puede ser el área recreativa de un edificio, etcétera, 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 pero usted lo que hace es la división de áreas y saca el factor de carga según lo que usted va a ocupar. Superficie, pues, superficie de piscina, usted puede decir, solo caben 10, no sabemos, tenemos que ver el área y ver el factor de carga porque pueda que esas 10 se conviertan en 100, ¿verdad? Entonces, todas ese factor va sumando gente y la cantidad de medios de egreso va sumando para nosotros poder comprender el diseño como tal. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque no podemos poner condiciones, sino que tenemos que generalizar y entender principalmente que la esencia de todo lo que hemos hablado, ¿verdad? Porque no nos da el tiempo para seguir hablando y podemos aquí a las 11 de la noche seguir conversando sobre el mismo tema y ver cosas nuevas, pero lo que nos interesa sobre todo esto es entender primero esto. Si Y uno sí entendemos esto, puede, y uno sí puede como conversar con ustedes directamente vía correo como para presentar primeramente un anteproyecto antes de hacer planos para ver más que todo por los medios de egreso, digamos, y las salidas. no, no, No se vieras que puede. no, no se puede. Ah, ok. Y vieras que a sus, digamos, en el pasado se hacía, ¿verdad? Porque por cuestiones de servicio, yo siento que yo no, o sea, en bomberos nosotros tratamos, porque es bastante el trabajo que tenemos, de que la respuesta sea inmediata, ¿verdad? Que yo creo que es la única institución que responde rápido. Pero el problema, ¿cuál es? Que muchas veces el profesional no pone de su parte. Entonces, Ujú, ¿cómo ujú. pretende, por ejemplo, si un profesional me pide a mí colaboración y no conoce el reglamento? Sí, la regla. Entonces, Ujú. verá que prácticamente le estoy haciendo su trabajo. Segundo, ha pasado de que se hace la revisión o se hizo la revisión previa antes de subir el proyecto, lo subieron mal porque no entendieron algo que hablamos y hace todo el alboroto, que es que Jonathan me dijo que así tenía que hacerlo porque así es como es y entonces todo ese tipo de cosas suceden, ¿verdad? Entonces, ¿qué se optó? Muy sencillo. ¿Qué hacemos para no dar un mal servicio? Muy fácil. El APC en el artículo 8 dice el profesional responsable, Perico Los Palotes, se compromete de la aplicación de las normativas en cuanto a lo que las instituciones indiquen. Llámese bomberos, INBU, Ministerio de Salud, etcétera, etcétera, etcétera. Y de ahí es un contrato, ¿verdad? Ustedes están firmando, entonces están asumiendo que están cumpliendo con los requisitos mínimos. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Pero eso no implica de que no existan esos espacios para poder desarrollar las capacitaciones. Y en este caso, aquí sí me gustaría compartirles este QR, hay una pequeña encuesta ahí, hay dos, en las dos últimas preguntas, se dice, ¿verdad? Sobre algún tema que ustedes quieran como que se especifique más para tal vez a preparar otra charla específicamente en ese tema, ¿verdad? Y ahí se lo mencionen a Gerardo y con mucho gusto ahí podemos irla desarrollando a futuro, ¿verdad? Pero eso es lo básico que necesito que ustedes se lleven, ¿verdad? Para que vayan comprendiendo cómo es que funciona esto. Es un tema muy amplio, son muchas aristas en el cual incluso por mi persona todos los días aprendo algo nuevo, que no sé, me entró un hangar para un avión, sí, hay una normativa para eso. Me entró una granja de pollos, hay una normativa para las granjas de pollos y los animales. Pero hey, ahí solo van a haber pollos. Dice, pero hace unos meses o hace unos años se quemó una granja de pollos allá en Alajuela, ¿verdad? Y de ahí, hay temas que ahí también tienen que considerarse. Entonces, todo ese tipo de condiciones, no asumirlas, ¿verdad? Siempre tener la conciencia y llegar y decir, ok, mi proyecto es este, ahora sí voy a ver qué condiciones tengo. Si hay un tema que usted definitivamente se le sale de las manos, por más que lo leen y lo interpretan, no llegan al tema, no duden en escribir un correo a bomberos, ¿verdad? En este caso al correo, aquí se los voy a dejar. Pueden escribir a ese correo y en ese correo, de ahí se pueden, si tienen alguna consulta así muy, muy, muy específica, ¿verdad? Porque eso sí se los van
a cuestionar sobre algo que les vengo diciendo, ¿verdad? Que no entendieron, que ustedes por más que leyeron no lo lograron. Entonces, ahí estamos para servirles, ¿verdad? Y cualquier consulta que ustedes quieran realizar. Les agradezco montones para nuestra base de datos tener el formulario, ¿verdad? Lo puedan llenar y principalmente por el tema de la asistencia, que eso nos permite a nosotros también llevar un control estadístico para lo que son charlas y capacitaciones a ustedes como profesionales. Y hasta Jonathan, aquí está. Sí, señor. Jonathan, don Víctor tiene la mano levantada Don Víctor, dígame, ¿en qué le puedo servir? para ir cerrando. Sí, gracias, don Jonathan. Dos preguntas. Sí, señor. Bueno, es que con lo del pasillo de los 11 metros, esos 11 metros son de la puerta, digamos, en el ejemplo de la puerta a la salida del apartamento al ingreso de la escalera o hasta haber salido de la escalera. Si yo tengo la escalera compartimentada, protegida hasta aquí, ¿verdad? Ahí donde yo tengo el puntero, usted puede ver el puntero ahí. Sí, Sí, hasta ahí serían mis 11 metros. Pero si yo tengo esa escalera abierta, tengo que venir a hacer todo este recorrido aquí, bajar, llegar al descanso y llegar a la escalera. Entonces, vea que va aumentando. Pero si yo tengo compartimentado el espacio que requiero en la escalera, hasta aquí llega mi recorrido. ok. Y Ujú. estas áreas de las que está hablando ahora al final, ¿estos son áreas brutas del edificio o área neta, alguna área que hay que reducir a la hora de calcular? Hay gente que se va muy extremo, digamos que esos son columnas, ¿verdad? Digamos que esos son columnas y hay gente que para reducir área, de ahí, cuenta esto. Y entonces nos pasa, hace un hatch ahí o un sombreo indicando que ese es el área constructiva o el área de uso y de ahí va bajando ahí las condiciones de área, ¿verdad? Más que todo, digamos, en áreas que me acuerdo, como que el área de baño no contaba, el área de pasillo, la cocina o algo así, ¿cómo funciona eso? Todo cuenta, todo cuenta. ¿Qué es lo que no cuenta? Que si en el primer nivel se contó la escalera, no vamos a contarlo en el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, porque es un ducto, ¿verdad? Entonces, lo que cuenta es el área de la huella, nada más. Ok, muchas Ujú. gracias. Ok, Una Jonathan, pregunta, don Jonathan, rápidamente. sí. En cuanto a ascensores, no me queda claro en el reglamento si, por ejemplo, puede haber un ascensor y que haya una escalera, digamos, rodeando ese ascensor, digamos, se puede tomar en cuenta como un medio de ingreso o como escalera exterior también. No, los ascensores primero no se tienen que contar como medios de egreso, porque recuerde que se pueden quedar trabados. Y si vamos a hacer un diseño donde la escalera, hace el perímetro del ascensor, el ascensor recordemos que puede fallar, es un elemento mecánico, puede comprometer la escalera, entonces lo recomendable es no colocar ascensores dentro del ducto escaleras. Ok, aunque sea de Ujú. exterior igualmente. Exacto. Ok, gracias. Ujú. Con gusto. estamos, Jonathan. En el chat creo que había una pregunta. Ujú. Permítame un segundito. Dice, vamos a ver, un poquito, esta lo hizo. Antonio. Y disculpe la consulta, pero ya tengo problemas con el micrófono. Voy a consultar por un proyecto específico. Yo tengo material de construcción guardado y quiero tramitar una bodega para guardar herramientas, tubos y carretillas, pero es una bodega a la par de mi casa, entonces este proyecto, al Correcto. momento de auditarlo, ¿lo está leyendo ahí, Jonathan? Ahí está, almacenamiento ordinario, correcto. Antonio, así tiene que clasificarlo. Ok, perfecto, ya le Ujú. contestaste. Jonathan, vamos a ir cerrando para Marín, agradecerte muchísimo esta charla. Creo que da para más y podemos todavía hacer más charlas. Esa es la intención, que podamos ir ampliando los conocimientos. Tal vez las personas que están en Proyectar nos puedan hacer algunas consultas por ahí a nosotros en el chat y nosotros vamos replanteándole a Jonathan algunas dudas
y podemos con eso elaborar alguna otra charla para el futuro. Los que no saben proyectar se pueden acercar a nuestra comunidad de arquitectos y si quieren ser incluidos, con mucho gusto podemos incluirlos. Jonathan, gracias por el momento. Voy a terminar de parar la grabación. Permítame un segundito.